La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis hermanos, es una bendición muy grande la que Dios me concede, estar en pie para celebrar este devocional con ustedes ahí en sus hogares. Que las bendiciones del Altísimo vengan de manera muy poderosa a sus vidas y familias en este tiempo que pasamos juntos. Y que esta palabra que es eterna tenga un efecto grande para ustedes y para todos. Les invito a orar para dedicar al Señor estos momentos. Nuestro buen Padre, muy agradecidos estamos por la gran bendición que nos concedes y nos das de ser tu pueblo y también de reunirnos alrededor de tu palabra para honrarte y venerarte. Bendícenos en este momento que pasamos juntos en nuestros hogares, de manera especial, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Un tema musical, disfrutémoslo y enseguida vamos a la palabra. Bueno, extendemos un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, muy contentos de poder a ustedes traer el mensaje por medio de esta maravillosa alabanza. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud
gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén y amén. Hoy tenemos el Salmo 44 para seguir la secuencia de todo este tema que hemos estado analizando y observando, encontrándonos con las distintas experiencias que los salmistas han vivido, que vivieron y que son para nosotros también una inspiración para no dejar por ningún motivo de confiar en la grandeza del Señor. Hoy vamos a ver el Salmo 44 y en este salmo encontramos una súplica por la liberación nacional. No es un salmo de David, de los hijos de Coré, dice acá. Posiblemente los que cantaron o algún salmista lo compuso y ellos lo cantaban. Eran músicos excepcionales y muy inspirados para el culto sagrado. En este salmo inicia el salmista testificando los hechos prodigiosos en la historia de su pueblo, del pueblo de Israel. Así comienza, como haciendo un recordatorio delante de Dios, cómo Él en otros tiempos cuidó a su pueblo y le dio tantos favores y tantas cosas tan valiosas, no merecedoras, y que ahora en la postrimería del tiempo, para la época en que el salmista entrega esta composición sagrada, que se cree que fue en el tiempo del rey Ezequías o de Josafat, no ve como que la mano de Dios esté con ellos y suplica a Dios su ayuda de manera muy especial. El versículo 1 al 8 dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Estos versículos nos llevan a un recuerdo, y ese recuerdo hace referencia a un pasado glorioso. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Qué imagen tan inspiradora la que encontramos acá de lo que tiene que ser el patrón de la educación y de la formación que el creyente tiene que dar a su propia familia. No hay otra alternativa, sino en ser diligentes en la educación y en la formación que le demos a nuestros hijos desde el seno de nuestras casas, contando los hechos prodigiosos de Dios. Usted tiene un testimonio personal, yo lo tengo. Yo se lo cuento a mis hijos, a mis nietos. A veces cuando hablo con ellos les digo todas las diferencias que hoy vivimos en la experiencia del día a día, como fue aquellos días en que yo era un niño y ahora como ellos, siendo unos niños, tienen unos privilegios que nosotros no, con los que no contábamos, ni nuestros padres. Pero en este caso, esta es una transmisión oral de padre a hijo, de hijo a hijo, de abuelo a nieto y así sucesivamente, transmitiendo los valores de la fe y también
los testimonios de los hechos poderosos de Dios en favor de su propio pueblo. Aquí nos está diciendo el salmista que Israel como nación existe porque Dios le dio la posibilidad de existir. Ellos no tenían recursos y tampoco los medios. Las batallas y las guerras de la conquista en tiempo de Josué solamente las ganaron por la intervención de Dios. Uno lee el libro de Josué y ve la intervención de Dios, aún colocando el orden de la naturaleza en favor del pueblo de Dios para que ellos lograran obtener la promesa que Dios les había hecho. Los pueblos donde vinieron los israelitas a establecerse, esas regiones antes habían sido los lugares donde Abraham, Isaac y Jacob vivieron. Cuando ellos regresaron de Egipto, que ya eran una multitud de millones de personas, vinieron a la tierra de sus ancestros, a su propia tierra. Además, aquellos pueblos, dice la Biblia, habían colmado la medida del enojo de Dios por su grande maldad. Así que el salmista expone esta verdad. Israel no existe porque tenga fuerza, ni su arco, ni su espada, ni su habilidad para la guerra, ni siquiera porque lo merezca. Es porque Dios se complació en ellos. Hermano, porque te complaciste. Otra versión dice, porque Dios los amaba. El salmista dice, Dios, porque tú los amaste. Ese amor se ha transmitido y el salmista expresa esto. No hay cosa más admirable, mis amados hermanos, que podamos testificar cuánto Dios nos ama, cuánto Dios te ama. Contémosle a nuestros hijos, compartamos esa gran verdad del amor del Señor. Ahora, cuando nos ubicamos en la iglesia, tenemos que también de esa misma manera testificar. La iglesia existe y ha sido establecida en el mundo como el pueblo de Dios para todas las naciones de la tierra y para esta época, para este tiempo de Cristo hasta el día final en que la iglesia termine su labor, ha sido establecida por Dios. No porque ninguno merezcamos. Y el crecimiento de la iglesia, la protección de la iglesia no se da por estrategia alguna de hombre alguno o por habilidades que tengamos o tengan las personas que están de alguna forma liderando el pueblo de Dios. El líder de la iglesia es el Espíritu Santo. La cabeza es Cristo y el dueño es Dios mismo en esencia divina. Él nos ha dado de su gracia y por eso puede la iglesia permanecer. El verso 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Dios era el rey del salmista y era el Dios del salmista. Y él está diciendo, tú puedes salvar a la nación, nos puedes salvar de esta catástrofe en la que estamos viviendo, una derrota terrible la que estamos soportando. Solamente manda, ordena la salvación. Mis amigos, ¿cuánto necesitamos que Dios determine, establezca y ordene las cosas para el presente de su pueblo? Están establecidas en su palabra. No es cosa sabia esa expresión moderna, decreto, ordeno, mando. Tenemos palabra de autoridad para ordenar, sí, a los demonios y a las fuerzas del infierno que retrocedan y que nada tienen que hacer en el pueblo de Dios. Y también para ordenarle a los hombres en el orden de la maldad que se detengan en su furia inicua, pero no para ordenar las cosas a nuestra manera y dar órdenes a nuestra forma y para decretar lo que yo considero y creo y pienso que tiene que suceder. Eso es un atrevimiento contra la autoridad maravillosa de Dios. Así que, mis hermanos, el salmista dice, Dios ordena y la nación tendrá la victoria. Israel había pasado y estaba pasando por un momento muy duro. La iglesia también ha pasado por periodos de mucha angustia, de mucha dificultad, pero ha sobrevivido.
para esos momentos tumultuosos de suprema ataque humano y diabólico contra su integridad, contra su testimonio, contra su labor, contra su misión. Hay lugares donde la iglesia ha sido completamente, han tratado de amordazarla, de sellar sus labios, de impedir que dé su testimonio. Pero la iglesia sigue viviendo. Han pasado imperios, reyes, estados, gobiernos, naciones, hombres, unos y otros, que han vociferado contra Cristo, contra Dios, contra la Biblia y contra la iglesia. Ellos han desaparecido y la iglesia sigue permaneciendo, porque la iglesia es del Señor. El pueblo fiel seguimos clamando al Señor y diciendo: Dios ordena las cosas que se tienen que dar para que tu pueblo sigamos dando el testimonio. Y oramos para que Dios ordene, Dios mande en este momento que se vive de crisis, cómo se tienen que ordenar las cosas, y Dios lo puede hacer y lo hace. Verso 9 al 16. El salmista dice que cuando todo esto, en medio de todo esto, dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, todo el día, todas las semanas, todos los meses, todos los años, hasta el día en que ya terminemos nuestra jornada. En Él nos sentimos seguros y completos. Del verso 9 al 16 leemos: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. El salmista expone el momento, el presente que está viviendo, y él dice a Dios en estas palabras del verso 9: pero nos has desechado, y dice algo tremendo: nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Expone la calamidad del momento que estaban viviendo en el orden nacional, y eleva su clamor y suplica por la ayuda de Dios, y pide que esa ayuda sea urgente, que sea rápido, y le dice a Dios: nuestro ejército ha sido derrotado, nuestras ciudades han sido invadidas, hemos sido vendidos como esclavos, nos están esclavizando, nos afrentas, y este negocio de nosotros de vendernos como que somos un producto no tiene ganancia alguna. Nada, nada. Señor, has ganado con lo que pasa con nosotros. La gente nos vitupera y se burla. Saben que nosotros te invocamos y confiamos en ti, pero Señor, ¿dónde estás? Esta condición y situación de tanta calamidad, lo dije en el otro salmo anterior, que son una secuencia 42, 43, 44 de todo el sufrimiento de Israel. Se repite y se repite y se repite constantemente. Hoy somos testigos de que Israel está en su patria, una parte del pueblo judío está en su nación, pero están rodeados de terribles peligros. Ellos no tienen seguridad. Están trabajando por adquirir armamentos supremamente potentes y poderosos para mostrar que se tienen que defender ante las naciones que los quieren agredir y que los quieren lanzar al mar, como son algunos de los países árabes y también Irán y otros países de la tierra. Aún desde América hay países que los odian a los hijos de Israel y desearan verlos ya sin existencia. Aquí el salmista dice: nuestros ejércitos han sido derrotados, nuestras ciudades han sido invadidas, nos están robando y nos han hecho esclavos, estamos en vergüenza.
Iglesia del Señor, también como congregación, como pueblo del Señor, los cristianos somos muchas veces afrentados, perseguidos, odiados, rechazados. Ya lo he dicho, pero la iglesia sigue en pie. La iglesia no va a ser destruida por ninguna fuerza humana, como no ha sido destruido ni será destruido el pueblo de Israel. Estaremos siempre en pie, dando testimonio de la esencia, del poder y de la verdad del Dios Todopoderoso, del Dios verdadero. Luego dice el versículo 17 al 22, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día y somos contados como ovejas para el matadero. Aquí hay una declaración sorprendente del salmista. Dice, no nos hemos apartado de ti, no nos hemos olvidado del pacto, hemos guardado tus leyes, vivimos como tú nos lo demandas, no nos hemos inclinado a dioses ajenos ni hemos invocado. Si lo hubiéramos hecho, oh Dios, tú lo conoces todo, tú sabes cada detalle de la vida nacional de cada uno de nosotros. Aquí hay algo muy interesante, porque quizás no ha habido un momento en el que Israel como nación haya pasado esta experiencia de andar a la par con todas las demandas del Señor, siempre como en la manifestación humana. Es posible que de parte del rey, de su conjunto de ministros, de príncipes, haya pasado momentos, haya existido momentos en la historia de Israel que todos en conjunto hicieron propósitos para servir al Señor. Sino el mismo salmista, con su propia familia, con su propia tribu, quizás puede decir, nos hemos esforzado para no alejarnos de ti, vivir conforme al pacto, y no nos hemos inclinado a la idolatría, ni hemos promocionado ninguna clase de otros dioses. Y el salmista le dice, no veo razón para que nos entregues de esa manera, porque nos matan cada día. Somos contados como ovejas del matadero y somos contados y sufrimos el atropello de las peores personas, que son peores que las bestias más salvajes que pueden existir. Qué tremendo panorama. Cuando el ser humano se ensaña contra las personas, quiere desbaratarlas, acabarlas, y aquel que tiene poder lo hace. En los escritos sagrados del cielo están consignados todos los momentos de crueldad, de sufrimiento que han vivido muchas personas de mano de otros, a veces de sus propias familias, torturas, padecimientos, sufrimientos. En este mismo momento, no sé en cuántas partes de la tierra hay personas bajo una tortura inimaginable por el odio de aquellos que los tienen bajo su control, porque los pequeños son impotentes, más bien quisieran morir, y les ruegan que les quiten la vida y que no los dejen padecer más o que no los hagan sufrir más. Por eso, mis hermanos, la humanidad va a tener que responderle a Dios, y mucho más aquellos que se deleitan en el sufrimiento de otros. El salmista está diciéndole a Dios, la gente mala, como que disfruta de nuestro sufrimiento. Aún hoy mismo
En cuanto a Israel, encontramos la voz del antisemitismo por todas partes y cada día aflorando más. Gentes proclamando, gritando, pidiendo la desaparición de Israel. Del verso 23 al 26 leemos: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. El salmista hace aquí un pedido de auxilio. Ruega el favor de Dios por la nación. Se asemeja a los discípulos cuando estaban pasando el lago de Genesaret, el mar de Galilea, en aquella terrible tempestad en la que ellos sintieron que ya se morían, que ya se hundían y desaparecía allí para siempre su vida. Llaman al Señor y le dicen: despiértate. Dios, ¿por qué duermes? Señor Jesús, no te da cuidado que perecemos. Hombres de poca fe. Allí el Señor se pone de pie, les dice estas palabras y ordena el viento y la tempestad y la furia del mar que se aquiete, y todos le obedecen. Así el salmista está no pensando que Dios está dormido, sino más bien como que porque Dios está como indiferente. Lo único, en todo este vivir del salmista, lo maravilloso es que el salmista no pierde la esperanza. La angustia que vive la nación y la confianza que tiene el salmista se unen. Por un lado su angustia y por otro lado la confianza en la salvación del Señor, y por eso le ruega que el Señor se manifieste, que opere, que trabaje pronto. En este salmo encontramos cosas muy lindas que nos enseñan. Primero, que debemos transmitirle a nuestros hijos las cosas preciosas y hermosas que recibimos de parte del Señor constantemente. Que aunque no entendamos ciertas cosas en el curso de la vida y de lo que puede acontecer, no tenemos que permitir que nuestros corazones duden y tampoco darle ocasión a que los enemigos que nos hacen sufrir se sientan más poderosos, sino sentir siempre que con Dios vamos a salir adelante y la confianza está en Él. Nunca debemos permitir que nuestros pensamientos nos agobien y nos alejen del Señor para imaginar que Dios se olvidó de nosotros. Nunca permitas que tu pensamiento te lleve a proferir palabras de esa naturaleza. Dios se olvidó, a Dios ya no le interesó de ninguna manera. Así que como cristianos, como iglesia, siempre debemos mantenernos en esa seguridad de la protección del Señor y seguir contando los hechos gloriosos de Dios en la congregación, en la familia, en el presente, los hechos de Dios hoy, porque todo lo que Él hizo ayer, antier o años anteriores o siglos pasados o milenios, el Señor todavía lo sigue haciendo, pero la generación es nueva. Siguen naciendo nuevas generaciones y a ellos hay que seguirles refrescando y entregando el testimonio del amor de Dios, y a los mayores refrescarles los hechos del Señor. Mis hermanos, que Dios nos bendiga grandemente y que le digamos al Señor siempre: Señor, levántate, ayúdanos, redímenos, sálvanos por tu misericordia. Esa es la oración para este momento también nacional, en nuestro país, nuestra familia y todos nosotros. Amado Padre, te doy gracias una vez más por esta ocasión y oportunidad que me regalas para participar con mis hermanos de este tiempo devocional en la palabra, esta experiencia de Israel, este salmista preocupado por su nación y reclamando tu auxilio porque había desastre y desolación nacional. Hoy también la hay de alguna manera en nuestro país y en las naciones de la tierra. Sálvanos, Señor, y manifiesta tu gloria a través de tu pueblo. Señor, que te invocamos, que te amamos y te servimos. Trae los corazones para que te conozcan, te busquen y te amen en Cristo Jesús. Sana al que está enfermo, consuela al que está triste, guía al que necesita orientación y provee al que tiene necesidades. Para tu gloria oramos. Amén.
Mis hermanos, Dios los bendiga otra vez y gracias por estar con nosotros y ahí seguimos hasta el momento en que podamos congregarnos y reunirnos juntos. Bendiciones muchas, salud de mi esposa y mío.